Buenos días, Dios les bendiga. Quiero compartir esta palabra esta mañana con ustedes que están trabajando de tiempo completo en la obra del Señor. La carta a los Hebreos, el capítulo 6, versículo 10 en adelante dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Mis amados hermanos, quiero decirles algo. Es importante cuando usted y yo entendemos y tenemos claridad de que el trabajo que nos ha puesto a hacer es un trabajo santo, pero es un trabajo de gran responsabilidad. Es un trabajo que implica compromiso, que implica entrega, que implica diligencia. Hoy vemos a pastores que trabajan en lo secular y trabajan en la obra del Señor. Vemos a otros pastores que estamos de tiempo completo en la obra del Señor, 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, cualquiera que sean las dos situaciones, estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios por los que trabajan y tienen una remuneración, pero también los que estamos de tiempo completo y por la fe dependemos del Señor y esperamos en Él. Cualquiera de las dos situaciones es tan válida como siervos y ministros del Señor. Hay algunas recomendaciones que tener en cuenta antes de ir al grano, y es cumplir con lo que la Escritura dice. Y como le decía hace un momento, usted y yo debemos ser diligentes en el estudio, en la formación, en la preparación. Escúcheme esto. Nosotros como pastores tenemos que buscar la manera de prepararnos y formarnos. Yo tengo un deber como cabeza de ustedes de compartir conocimiento y transmitir conocimientos y guiarlos bajo una visión. Pero también ustedes deben estudiar, tener comunión con la palabra del Señor. Y quiero decirles algo más. Esto implica menos televisión. Esto implica más ocupaciones en el tiempo libre de otras cosas que no tengan que ver con el Señor. Nos distraemos fácilmente, y más que todo el pastorado de hoy, el pastorado nuevo, se enreda en cosas y vive pegado a cosas del mundo. Se viven pegados a las tradiciones. Es que así es, así ha sido toda la vida, así es en mi pueblo, así es en mi comunidad, así es en mi iglesia. Tradiciones. Y tenemos que desprendernos de esas tradiciones. Recuerde que la vida con Cristo es transformación y cambio. Nosotros no vivimos de la vida pasada, vivimos una vida nueva en Cristo. Y como ministros tenemos que vivirlo, practicarlo y enseñarlo también a la iglesia, apartarse de las tradiciones. Anoche hablaba con mi esposa acerca de esto, de cómo hay pastores que dedican su tiempo en otras cosas y ese tiempo deberían utilizarlo para estudiar, porque fácilmente se culpa a la cabeza.
como lo que hizo a Adán y lo que hizo Eva. Adán le dice el Señor, ¿qué pasó? Cuénteme qué pasó. Dijo, la mujer que me diste me hizo pecar. Y le pregunta el Señor a la mujer, bueno, ¿y entonces a ti qué te pasó? La serpiente que creaste, porque siempre se busca es culpar a otros, pero no reconocer lo que nosotros no hacemos o hacemos mal. Entonces, es necesario, hermanos, pastores, que ustedes busquen la manera de recibir formación. Aquí estamos nosotros para indicarles si lo que van a estudiar o de donde proceden la formación teológica y ministerial, si es la apropiada o no, porque hay que tener cuidado con eso, pero para eso estamos, para guiarlos. Entonces hay que ser diligentes con eso. Yo le decía a mi esposa, nosotros no guardamos tradiciones de Semana Santa, pero sí debemos aprovechar en la Semana Santa, en la Navidad y en otras festividades que nosotros no tenemos como tradición, aprovechar para predicar la palabra de Dios. No es que la tradición es esta, entonces nadie va a ir a un culto, nadie va a venir. Nosotros, en medio de las tradiciones mundanales, aprovechamos para hacer un culto y hablar la verdad del Evangelio. A la iglesia, tenemos una iglesia nueva, una iglesia que están haciendo, y aprovechamos para eso. Estos días escuché a un pastor diciendo que celebrar el Día de la Madre es pecado y tal. Pero, ¿qué propone entonces en lugar de celebrar el Día de la Madre? Pues hágase un culto especial donde honre la familia, donde honre a cada integrante de la familia con una palabra. Es aprovechar los momentos, es aprovechar la situación, no acostarnos a rascarnos la barriga. De verdad que no. Pero aquí encontramos un pasaje que es una palabra para aquellos, escúcheme esto, para aquellos que son diligentes, para aquellos que no pierden el tiempo, para aquellos que verdaderamente reconocen que tienen un ministerio y tienen el privilegio de servir en la obra del Señor por el llamado que el Señor les ha hecho. Y dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar la obra que usted y yo hemos hecho. Hablábamos anoche leyendo la palabra con mi esposa también, de que el Señor dice, no se eligieron ustedes mismos o no me eligieron a mí. Yo fui el que los elegí a ustedes. O sea que a partir de ahí debemos estar felices y contentos de que hemos sido escogidos por el Señor para hacer su obra. Para el mundo exterior, un pastor es cualquier cosa. Producto de la mala interpretación bíblica, producto de lo que se dice, producto de los malos testimonios. Un pastor es cualquier cosa, pero delante de Dios es algo glorioso. Por eso dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él traerá recompensa y bendición, una corona incorruptible de gloria y galardones. Pero mis amados ministros del reino de Dios, dice que para los que somos fieles y seguimos ahí en la brecha, muchas veces hemos intentado y querido tirar la toalla. Y muchas veces hay personas como la mujer de Job que le decía, maldice a tu Dios y muérete, que nos dicen, ábrase, no sigamos más con eso. Muchas veces dentro de nuestra familia no contamos con la fe de ellos como la tenemos nosotros. Y es tenaz, pero no hemos aflojado, no hemos desmayado. Entonces el Señor le dice, no soy un injusto para olvidar lo que ustedes han hecho por amor a mí, por amor a los santos, y que aún siguen haciendo, porque no hemos retrocedido. Ustedes saben que mi lema es retroceder nunca, rendirnos jamás. Y dice, y deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan. ¿Qué espera usted? Yo espero poder llegar al cielo. Yo espero poder llegar a la eternidad y dar buenas cuentas. Lo mucho que yo haga será poco,
para lo tanto que Dios ha hecho así y seguirá haciendo por mí. Pero espero llegar, decirle, Señor, traigo algo. No como dice la canción de aquel señor, con manos vacías vengo a ti. No, vamos a llegar con algo. Y escúcheme esto. Pero Dios pide que no perdamos el entusiasmo. En su Biblia tal vez dice solicitud. Eso es entusiasmo. No perdamos las ganas. Aunque las fuerzas se sientan decaer, pidámosle al Señor que nos fortalezca. Recuerde que Dios está con nosotros siempre. Pero dice para que puedan recibir lo que tanto esperan. Aquí habla de esperanza. A fin de que reciban o tengan la seguridad de la esperanza. El versículo 12 dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es la mía? Que las promesas de Dios, que son en el sí y en el amén, o sea, que son sí o sí, que se cumplen, porque es la palabra verdadera de Dios, del que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esas promesas se cumplirán en usted, y la esperanza que tenemos es que esa recompensa la recibiremos. Y de hecho aquí nos pone un ejemplo. Dice la palabra que Dios le hizo una promesa, esperanza. Una promesa que se convirtió en esperanza para Abraham. Y dice que el Señor no pudiendo jurar por nadie más grande, juró por sí mismo. Ese juramento aquí significa decreto. Declaró una palabra de verdad. Decreto es una decisión que toma una persona con autoridad, y esa decisión que se convierte en una palabra que transmite, se cumple porque se cumple. Y la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor se cumplirá. Entonces, ese Dios que no es injusto, que ha visto su trabajo y reconoce lo que usted y yo hemos hecho, dice que nos recompensará, que alcanzaremos la esperanza. Pero hay dos formas de alcanzar esas promesas o de ver realizada la esperanza. Uno, dice con fe. Usted no puede perder su fe en el Señor. No puede empezar a hacer oraciones con dudas. No, Señor. Tal vez alguna vez hemos caído en eso, pero no podemos volver a caer en eso. Entonces, necesitamos fe, certeza, seguridad en ese Dios eterno y poderoso que tenemos, que lo que dice lo cumple y lo cumplirá. Pero también la paciencia. Abraham es el padre de la paciencia, porque esperó con paciencia. Vemos ejemplos de paciencia en medio de una dificultad, como a Job. Paciencia. Hombres que nos enseñan cómo esperar en Dios. El Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él se fue, como decimos nosotros, a gancho ciego. No sabía para dónde iba. No sabía cómo iba a llegar. No sabía cómo iba a ser la situación a donde iba a ir. Pero él se fue y esperó con paciencia. Y el Señor le entregó una tierra que se volvió una tierra de bendición, donde él se convirtió en el hombre más rico de toda la tierra. Y por la fe se convirtió en papá, en padre de muchedumbres, igual que Sara, su esposa. Entonces, voy a decirles algo muy coloquial. Hemos esperado lo más, esperemos lo menos, como dice el dicho. Pero esperemos con paciencia y con fe. Pero no dejemos el entusiasmo. A veces me ha pasado a mí que escucho a uno a otro y como que me quedo quieto. He determinado no volver a hacer eso. Porque algunos lo hacen porque pierden la fe. No, tal. Uno lo hace porque no tienen tal vez la pasión que yo tengo, el llamado que yo tengo, pero me dejo contagiar. Alguien me decía,
a estas alturas de la vida y usted tiene esa iglesia tan pequeña? ¿O a esas alturas de la vida usted no tiene un buen carro, una buena casa? Tal vez humanamente me he dormido en los laureles, pero también Dios sabe qué he hecho yo en su obra para todo este tiempo. Entonces yo les contesto, el Señor se proveerá, como le dijo, se me fue el nombre, Abraham a su hijo. El Señor se proveerá. Tenemos la leña, tenemos el fuego, está el lazo, está el cuchillo, está el altar. Señor, ¿a qué vamos a sacrificar, papá? El Señor se proveerá. ¿Sabe por qué tengo la fe y la certeza? Porque yo no pierdo la esperanza, porque he tenido fe y he tenido paciencia. Y yo quiero que usted se impregne de eso en el nombre del Señor. Pero quiero que usted, invitarlo a que usted trabaje con más entusiasmo. Recuerde que la palabra dice que no se olviden de ustedes mismos, ni se olviden de la grey. Dos cosas, ni de ustedes mismos ni de la grey. La grey incluye su familia, pero no podemos olvidarnos de la grey. Cuidando de ella. Dice el apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta. Esa palabra cuidar está relacionada con la palabra apacentar, o está dentro de la palabra apacentar. La palabra apacentar significa tres cosas: alimentar, cuidar y guiar. Son tres cosas que usted y yo como pastores tenemos que tener en cuenta con nuestro rebaño. Alimentar, cuidar y guiar. No alcahuetear. Escuche esto. Pastorear o apacentar no es alcahuetear. No es quedarse callado. Hay que decir las cosas sin miedo. Porque algo que ha perdido el evangelio moderno, del evangelio del diseño de Dios, es que ahora se maquilla todo, se habla lapsamente, se habla con suavidad, porque qué miedo, qué terror. Yo prefiero tener una iglesia pequeña y decir las cosas como son, y no tener una iglesia llena de bagazo que se vaya a condenar. Aunque Dios lo va a respaldar a usted y a mí. Estamos en el mes de lo sobrenatural, en la abundancia y la multiplicación. Pero tiene que ser con la palabra de Dios, no dando vuelticas, ni con esos mensajes emocionales, ni con esos mensajes motivacionales, solo para mover las emociones, mensajes almáticos y tal, y la gente llora y se quebranta. Pero es de la emoción, no más, porque no hay un sentir verdadero en el corazón. Entonces, dice el Señor que Abraham, esperando con paciencia, recibió lo prometido. Y la declaración del Señor fue: ciertamente, quiero concluir con esto, te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Mayo, mes de la abundancia y de la multiplicación. Y el Señor ciertamente te bendecirá y te multiplicará. Pero no dejes de ser diligente. Haz las cosas correctamente. No dejes de trabajar para el Señor. Ojo con tu familia. Ojo con tu familia. En realidad tu familia está consagrada a Dios. En realidad tu familia está buscando al Señor. Todos luchamos con esto, pero vamos nosotros a meterle ganas. Échele ganas, pastor. Échele ganas. Y vamos a sacar la iglesia del Señor adelante. Tenemos el privilegio de pastorear la iglesia, las ovejas que el Señor compró con su sangre. No la pagamos nosotros, pero fueron compradas con precio alto, y nos corresponde a nosotros, por la misericordia del Señor, apacentar, cuidar, alimentar y guiar estas ovejas. Así de que vamos para adelante en el nombre del Señor. No desmayen, no aflojen, y sigamos orando los unos por los otros, con la fe al 100% y con la paciencia al 100%. Un abrazo, les amo, desde Villanueva Casanare les bendigo.